Ok, amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Este es el canal Cardionosis. Mi nombre es Cristóbal y hoy vamos a seguir leyendo el documento de el Dicasterio para la Comunicación llamado Sea una plena presencia, reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. El último punto que leí era el 19, así que hoy día vamos a seguir con el número 20. Ok. Primero, lo que vamos a hacer es, como siempre, blindarnos con la oración. En este caso, vamos a utilizar la oración de Santo Tomás de Aquino. No sé si esta es la única que tiene, creo que no, pero me gusta bastante esta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hmm. Creador inefable, tú que eres la fuente de la luz y la sabiduría, y que concedes la gracia del conocimiento a los hombres, digna iluminar mi entendimiento y apartar de mí la oscuridad del pecado e ignorancia. Concédeme agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia abundante para hablar. Guía el comienzo de mi trabajo, dirige su progreso y corona su fin. Tú, que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, la idea es que el programa no dure mucho más de 30 minutos, así que aquí vamos. No creo que vaya a alcanzar a leer todo el documento, pero no importa, no estoy apurado. Espero que ustedes tampoco. Número 20. Así pues, es cada vez más urgente y necesario participar en las redes sociales de una manera que vaya más allá de los propios compartimientos estancos, saliendo del grupo de los propios, entre comillas, iguales, para encontrar a los otros. Acoger al, entre comillas, otro, es decir, a alguien que toma posiciones opuestas a las mías o que parece, entre comillas, diferente. No es ciertamente una tarea sencilla. Nuestra primera reacción podría muy bien ser, abro comillas, ¿y por qué debería importarme? Podemos encontrar esta actitud incluso en la Biblia, comenzando por el rechazo de Caín a ser el guardián de su hermano y continuando, así cuando dice que soy acaso yo el guardián de mi hermano. Decirle eso a Dios, ¿cierto? Uno puede escandalizarse, pero ciertamente yo por lo menos creo que he hecho algo así. He tenido ese tipo de actitud y además que también creo que no sé si es la mejor palabra, pero se la he enrostrado a Dios, le he alegado. Y continuando con el doctor de la ley que le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? El doctor de la ley quería establecer un límite entre quién es mi prójimo y quién no lo es. Da la impresión de que nos gustaría encontrar una justificación para nuestra indiferencia. Estamos siempre intentando trazar una línea entre comillas, nosotros y ellos, entre alguien que tengo que tratar con respeto y alguien que puedo ignorar. De este modo, casi imperceptiblemente nos hacemos incapaces de sentir compasión por los demás, como si sus sufrimientos fuesen una responsabilidad suya que no nos compete. Ahí hay un pequeño errorcito. No nos. Voy a llamar al Papa y le voy a decir que hay un problema ahí. Número 21. En cambio, la parábola del buen samaritano nos desafía a hacer frente a la, entre comillas, cultura del desastre digital y a ayudarnos mutuamente a salir de nuestra zona de confort, haciendo un esfuerzo voluntario para ir al encuentro del otro. Esto solo es posible si nos paseamos de nosotros mismos, comprendiendo que todos formamos parte de la humanidad herida y recordando que alguien nos miró y tuvo compasión de nosotros. Ujú. Número 22. Solamente de este modo podemos y debemos ser quienes den el primer paso para superar la indiferencia porque creemos en un, entre comillas, Dios que no es indiferente. Podemos y debemos ser los que dejen de preguntarse, ¿cuánto tengo que preocuparme realmente por los demás? Y empiecen a actuar con amor al prójimo, rechazando la lógica de la exclusión y construyendo una lógica de comunidad.
Podemos y debemos ser quienes pasen de una concepción de los medios digitales como experiencia individual a otra basada en el encuentro mutuo, que promueve la construcción de la comunidad. Número 23. En vez de actuar individualmente produciendo contenido o reaccionando a informaciones, ideas o imágenes compartidas por otros, necesitamos preguntarnos, ¿cómo podemos co-crear experiencias en línea más saludables en las que las personas puedan participar en conversaciones y superar los desacuerdos con un espíritu de escucha recíproca? ¿Cómo podemos capacitar a las comunidades para que encuentren modos de superar las divisiones y de fomentar el diálogo y respeto en las redes sociales? ¿Cómo podemos reconstruir el ambiente de Internet para que sea el lugar que puede y debe ser? Un lugar de compartición, colaboración y pertenencia basado en la confianza mutua. Es interesante esto, ¿cierto? Porque está en la línea de lo que estábamos leyendo en Dilexit, ¿no? ¿Cierto? De la reparación, de que los cristianos en el fondo tienen un deber, ¿cierto? Que es reparar con la ayuda de Dios, obviamente, no es con fuerzas propias, pero es algo que no podemos ignorar, que no debemos ignorar. Número 24. Todos podemos contribuir a generar este cambio prometiéndonos con los demás y desafiándonos a nosotros mismos en nuestros encuentros con los otros. Como creyentes, estamos llamados a ser comunicadores que se dirigen intencionalmente hacia el encuentro. De este modo, podemos buscar encuentros que sean significativos y duraderos, en lugar de superficiales y efímeros, orientando las conexiones digitales hacia el encuentro con personas auténticas, la formación de relaciones verdaderas y la construcción de una comunidad genuina. Estamos, de hecho, nutriendo nuestra relación con Dios. Dicho esto, nuestra relación con Dios debe alimentarse también de la oración y la vida sacramental de la Iglesia, que por su misma esencia nunca pueden reducirse simplemente a la esfera digital. ¿Ok? Es decir, la vida del cristiano no empieza ni termina en las redes sociales. ¿Ok? Sin querer decir que el cristiano no deba. Supongo que no es para todo el mundo tampoco, no creo que sea una obligación de que todos los cristianos estén en las redes sociales, pero ya que la mayoría está en las redes sociales, ¿cierto? Bueno, aquí hay una guía que nos dice cómo debemos actuar nosotros, los cristianos, en las redes sociales. Segundo, número 2, no, segunda parte, de la conciencia al verdadero encuentro. Aprender de quién tuvo compasión. Aprender de quien tuvo compasión. Ahí está. Oyentes deliberados. Número 25. La reflexión sobre nuestra presencia en las redes sociales ha comenzado con la comprensión del modo en que funcionan y de las oportunidades y los desafíos a los que nos enfrentamos en ellas. Si bien las redes sociales portan consigo la tentación del individualismo y el autoengrandecimiento, como se ha descrito en el capítulo precedente, no estamos condenados a caer en estas actitudes, lo queramos o no. No estamos condenados, ¿ok? El discípulo que ha encontrado la mirada misericordiosa de Cristo ha experimentado algo distinto. Él o ella sabe que comunicar bien comienza con que, que comunicar bien comienza con la escucha y la toma de conciencia de que otra persona está ante nosotros. Como dice Matías, ¿cierto? La vida es un darse cuenta. No sé quién dice eso, algún filósofo. La escucha, no sé, y por algún filósofo seguramente es un filósofo importante, pero yo no tengo el nombre en mi mente en este momento. Tengo uno, pero no estoy seguro, así que mejor no lo voy a decir. La escucha y la concienciación apuntan a favorecer el encuentro y a superar los obstáculos existentes, incluidos el obstáculo de la indiferencia. Escuchar de este modo es un paso esencial para interactuar con los demás. Es el primer e indispensable ingrediente de la comunicación y condición para un diálogo auténtico. Esto es súper interesante porque yo, la verdad, siempre que tengo la oportunidad me quejo de esto, de que a veces cuando uno conversa con la gente o discute con la gente, no sé, algo así, yo particularmente me doy cuenta de que es muy común que las personas realmente no interactúen con mis ideas, con lo que yo estoy diciendo, porque puedo notar que sus respuestas no incluyen nada parecido a lo que yo esperaría
que tendría que ser una respuesta específica, orientada a contestar lo que yo dije. Más bien se agarran de ciertas partes, de ciertas frases, ¿cierto? Y al final terminan discutiendo de un tema en particular que yo no estoy tratando, o terminan deformando la idea, o de plano terminan como ignorándola por completo. Entonces a veces uno se pregunta como, bueno, yo no sé por qué hice este esfuerzo en articular estas ideas en la forma en que lo hice, ¿cierto? Si al final del día no le están prestando atención. Luego me doy cuenta también, para ser justo, ¿cierto? Que no solamente me hacen eso a mí, sino que yo también se lo hago algunas veces a las personas. Y no hacerlo es difícil, ¿cierto? Porque ahí hay una tentación, ¿cierto? Como el de querer ganar, el de querer tener la razón. Y a veces eso a mí me lleva a, y también como un menosprecio, ¿cierto? Una disminución, como una subestimación de la inteligencia o de la capacidad del interlocutor, ¿cierto? Del receptor del mensaje, de la persona con la cual uno está conversando. Y cuando eso pasa, diría yo que uno realmente no está conversando. Y el asunto es que, claro, yo me quejo de que algunas personas me hacen eso a mí, pero al mismo tiempo yo también le hago eso a algunas personas. Y es difícil superarlo. Y diría yo que lo que me ha ayudado a superar eso en alguna medida es precisamente el Señor, el Evangelio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al final, claro, yo leo estas cosas me ayudan, pero yo sé que estas cosas están inspiradas ¿en qué? En la palabra de Dios. Entonces, ¿quién me está ayudando a hacer eso? El Señor. Gracias, Señor. ¿Dónde iba? Condición para un diálogo auténtico. Número 26. En la parábola del buen samaritano, el hombre que fue golpeado y abandonado medio muerto recibió ayuda de la persona más inesperada. En tiempos de Jesús, los judíos y los samaritanos a menudo estaban enfrentados, por lo que cabía esperar del samaritano un comportamiento hostil. Sin embargo, no vio al hombre herido como, entre comillas, el otro, sino simplemente como alguien que necesitaba auxilio. Sintió compasión, poniéndose en el lugar del herido, y dedicó su tiempo y sus recursos a escuchar y a acompañar a esa persona que encontró. Número 27. Esta parábola puede inspirar las relaciones en las redes sociales, ya que ilustra la posibilidad de un encuentro profundamente significativo entre dos complementos desconocidos. Entre dos complementos desconocidos. El samaritano rompe la división social, va más allá de los límites del acuerdo y el desacuerdo, mientras el sacerdote y el levita pasan de largo ante el herido. El viajero samaritano lo mira y siente compasión. Eh, Compadecer significa sentir al otro como parte de uno mismo. El samaritano escucha la historia del herido, se hace cercano porque se compadece. Número 28. El Evangelio de Lucas no incluye ningún diálogo entre los dos hombres. Podemos imaginar la escena del samaritano que se encuentra al herido y quizá le pregunta, ¿qué te ha sucedido? Pero incluso sin palabras, a través de su actitud de apertura y acogida, comienza un encuentro. El primer gesto es una expresión de preocupación y cuidado, y esto es crucial. La capacidad de escuchar y de estar abierto a recibir la historia de otra persona sin adecuarse a los prejuicios culturales de la época impidió que el hombre herido fuese abandonado a morir. Esto es interesante, ¿cierto? Porque diría yo que esa apertura a ese diálogo, con esa actitud, ¿cierto? Con esa compasión, en el fondo podría salvarle la vida a alguien. Eso pasa, ese tipo de cosas pasan. No necesariamente de algo tan directo como esto, ¿cierto? Además, podrían haber otras instancias, ¿cierto? Una palabra de aliento, mm, un querer escuchar al otro, un querer entenderlo, un querer dialogar, ¿cierto? Porque diría yo que muchas veces el diálogo genuino en Internet es difícil. Y sospecho yo que hay mucha gente ahí hambrienta de eso, ¿cierto? De alguien que los escuche genuinamente, de alguien que se interese por lo que tienen que decir. No es fácil, yo lo sé, pero, pero diría yo que cuando eso pasa, es tremendamente satisfactorio y bien podría ser muy edificante para una persona. Mm. ¿Quién no ha tenido un diálogo significativo a través de las redes sociales? Yo sí los he tenido. Eh, Como les decía, yo solía tener otro canal de YouTube, y en ese canal de YouTube muchas veces, es que es bastante increíble, ¿cierto?
en la medida que yo trataba de ser honesto, ¿cierto? Y en la medida que yo trataba de ser honesto, tener apertura, ¿cierto? Y trataba de escuchar con atención, a pesar de que yo pudiese tener diferencias con las otras personas con las que estaba conversando, eso llevaba a diálogos de una, dos, tres. Creo que uno de los más largos que tuve fue de como de cuatro, cinco, no, 4 horas. Creo que nunca llegué a 5 horas, pero 4 horas, ¿cierto? Imagínense, 4 horas hablando con una persona. Yo lo encuentro bastante increíble, la verdad. Así que ciertamente Internet se sirve para eso. Puede ocurrir. Número 29. Creo que es el 29, ¿cierto? La interacción entre dos hombres nos invita a dar el primer paso en el mundo digital. Estamos invitados a ver el valor y la dignidad de aquellos con quienes tenemos diferencias. Asimismo, sí, esto es súper interesante. Por ejemplo, a mí me gusta bastante escuchar todo sobre digamos, sobre la política en Chile, ¿cierto? Cómo se da la política. Y reconozco que yo tengo yo me estoy, voy a decirlo así, recuperando de la ideología, ¿cierto? No voy a decir que estoy completamente sano de eso porque no es cierto, no es verdad. Yo todavía me encuentro en mi mente diciendo así como, estos zurdos, ¿cierto? Y yo sé que eso está mal, yo sé que está mal, lo cual, digamos, no querer tratarlos de esas maneras denigrantes no significa que estoy de acuerdo con ellos, ¿cierto? Pero significa todavía que tengo un problema, ahí tengo un problema. Muchas veces me encuentro haciendo eso. Em, pero eso, ¿cierto? En el fondo, para mí es curioso, ¿cierto? Porque veo que hay muchas personas diciendo, bueno, cuando nosotros ganemos, el resto se puede ir bien al diablo. ¿Es una forma grosera eso de decirlo? Tal vez hay formas más groseras de decir eso. Se pueden ir al diablo en el fondo, ¿cierto? No son parte de nuestra comunidad, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos, ¿cierto? Y ellos pueden irse un poquito a tal parte. Ok, y ese es un problema, ¿cierto? Como querer llegar al poder y luego querer ignorar por completo y tratar como ajenos, ¿cierto? Como distintos, como indeseables a ese grupo que ideológicamente está en otro lugar, ¿cierto? Independiente de lo reprochables que puedan ser por su ideología, ok, pero esa cosa de querer separarse por completo, esa es una mala idea, es una pésima idea. Yo estoy absolutamente convencido de que ese es el caso, una mala, mala idea, ¿cierto? Eso lo único que genera es más y más enemistad, más y más resentimiento. No, dos males no hacen un bien. No se cura el mal con mal. Como dice el Papa, el mal se combate a punta de bien. Ok. Ladrones de atención, número 30. ¿Cuánto tiempo llevo? 18 minutos. Ok. La escucha es una habilidad fundamental que nos permite entrar en relación con los demás y no solamente intercambiar información. Sin embargo, nuestros dispositivos están repletos de información. Estamos inmersos en una red de información, conectados con otros mediante publicaciones compartidas de texto, imagen y sonido. Las plataformas de redes sociales nos permiten navegar interminablemente para explorar este entorno. El video, el vídeo dice, y el sonido han incrementado ciertamente la riqueza de medios de la comunicación digital. Sin embargo, las interacciones mediadas entre las personas aún siguen siendo limitadas. Frecuentemente encontramos información con rapidez, pero sin el contexto completo y necesario. Podemos reaccionar fácil y velozmente a la información que aparece en la pantalla sin tratar de conocer la historia completa. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Número 31. Esta abundancia de información conlleva numerosas ventajas. Cuando formamos parte de la red, la información es accesible de forma amplia e inmediata y está personalizada según nuestros intereses. Podemos obtener información práctica, mantener contactos sociales, explorar recursos y profundizar y expandir nuestro conocimiento. La facilidad de acceso a la información y la comunicación posee también el potencial de crear espacios inclusivos, perdón, que den voz a quienes están marginados en nuestras comunidades a causa de la injusticia social o económica. Miren, yo les digo inmediatamente que esta frase, ¿cierto? Crear espacios inclusivos de voz de quienes están marginados en nuestra comunidad. Esto a cierto sector ideológico le molestaría, ¿cierto? Al punto de que esto los bloquearía un tanto de la capacidad de escuchar.
lo que se está tratando de decir, ¿cierto? Que es como este bloqueo ideológico que muchas personas tienen. Y lo digo por experiencia propia porque, eh, ¿cuál era la carta? Laudato Si, que en algún momento voy a leer acá, ¿cierto? A mí Laudato Si, desde porque yo solía identificarme con la derecha. Obviamente, o ya yo con el catolicismo, obviamente ya no me puedo identificar con la derecha. No puedo, no puedo. Ciertamente hay cosas que comparto, pero no puedo decir soy de derecha. Lo cual obviamente no significa que soy de izquierda. No soy de derecha y no soy de izquierda. Así de sencillo. No puedo ser de ninguna de esas dos ideologías porque veo que ambas son en muchos sentidos, tal vez no completamente, ¿cierto? Porque las ideologías no son completamente falsas, ¿cierto? Siempre hay algo de verdad, ¿cierto? Con un montón de mentiras y equivocaciones y cosas por el estilo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del catolicismo, no, yo no puedo ser de derecha. Un católico no puede ser de derecha secas o de izquierda secas, no puede ser. ¿Cierto? Y uno ve estas expresiones por ejemplo, de partidos, acá en Chile, ¿cierto? De partidos políticos que dicen, por ejemplo, acá en Chile hay dos partidos que dicen que son cristianos, dice, está la democracia cristiana y está el Partido Social Cristiano. Y cuando uno los escucha hablar, ¿cierto? Uno se da cuenta de que en realidad no son cristianos, tienen otra ideología con la cual sustituyen el cristianismo. Es bastante desagradable verlo, la verdad, pero eso pasa. Ok. mm, 32. Al mismo tiempo, la interminable disponibilidad de información ha creado algunos problemas. Experimentamos una sobrecarga de información. Siento que no terminé el punto, que me desvié un poco en lo que estaba diciendo anteriormente. Perdón, voy a tratar de no hacer eso de nuevo. Al mismo tiempo, la interminable disponibilidad de información ha creado algunos problemas. Experimentamos una sobrecarga de información, ya que nuestra capacidad cognitiva de elaboración se ve afectada por el exceso de información al alcance. De modo que, de modo análogo, experimentamos una sobrecarga de interacción social, pues estamos sujetos a un alto número de solicitaciones sociales. Numerosos sitios web, aplicaciones y plataformas están programados para aprovechar el deseo humano de aceptación y luchan constantemente por la atención de las personas. La atención misma se ha convertido en el activo y la mercancía más valiosa. Hmm. Número 33. Al intentar navegar por esta abrumadora red de información e interacción social, ya me acordé, perdón, estaba hablando de Laudato Si, perdón. Estaba hablando de que Laudato Si era una carta que tenía un tipo de lenguaje, utilizaba unas ciertas frases que a mí me detonaban la ideología. En el fondo yo decía, perdón lo que voy a decir, pero decía, abro comillas, ¿cierto? El absurdo. Oh, papa zurdo, papa progre, ¿cierto? Me molestaba, o sea, pero en ese entonces yo ya estaba cambiando el chip, ¿cierto? Donde decía, no, espérate, aquí pasa algo más. O sea, en ese momento yo ya estaba con esta idea de que lo más probable, lo más seguro era que yo no estaba entendiendo lo que el Papa estaba tratando de decir. Y a día de hoy creo que efectivamente ese es el caso, ese era el caso en ese momento, de que yo, con mis lentes ideológicos, no era capaz de escuchar al Papa. De alguna manera la ideología ¡pum!, me bloqueaba. Y no era capaz yo de escuchar, no quería escuchar realmente. Y no les voy a decir que eso aún no me pasa, yo creo que sí me pasa todavía. Menos, gracias a Dios. Ciertamente hay que trabajar más en eso. Número 34. Ay, no, esperen, no terminé de leer el 33. Al intentar navegar por esta abrumadora red de información e interacción social, nuestra atención se dispersa. En vez de centrarse en un tema a la vez, nuestra continua atención parcial pasa velozmente de un asunto a otro. En nuestra condición de siempre conectados, nos exponemos a la atención de publicar al instante, nos exponemos a la tentación, perdón, de publicar al instante, porque estamos fisiológicamente enganchados a la estimulación digital y queremos siempre más contenidos en una navegación sin fin, frustrados por cualquier falta de actualizaciones. Oh, sí, eso es terrible. No sé si les ha pasado, seguramente sí, ¿cierto? Esta cosa de ver un short y de repente no te diste cuenta y estuviste media hora viendo short, si es que no más, ¿cierto? Y uno dice, pero qué diablos, ¿cómo es posible? Mira lo que hice. No aprendí nada. Acabo de malgastar media hora en nada, absolutamente nada. No y uno se queda con esa sensación, yo al menos, pero sospecho que, como no creo que yo sea muy especial, sospecho que esto es lo que le pasa a muchas personas realmente, que uno dice, acabo de malgastar media hora, si es que no más,
en algo que no me trajo ningún tipo de beneficio. Tiré mi tiempo. ¿Qué acabo de hacer? 34. Debemos estar más atentos a este aspecto. Sin silencio ni espacio para pensar despacio, en profundidad y con un propósito, corremos el riesgo de perder no solo las capacidades cognitivas, sino también el espesor de nuestras interacciones, tanto con los demás como con Dios. El espacio para la escucha, la atención y el discernimiento de la verdad es cada vez más escaso. El proceso de atención, interés, deseo, acción bien conocido por los publicitarios, es similar al proceso por el que cualquier tentación entra en el corazón humano y distrae nuestra atención de la única palabra que es verdaderamente significativa y que da vida, la palabra de Dios. De un modo u otro, todavía estamos prestando atención a la vieja serpiente que cada día nos muestra nuevos frutos. Parecen, entre comillas, buenos para comer, agradables a la vista y deseables para adquirir sabiduría como semillas que caen al borde del camino cuando se siembra la palabra. Permitimos que el maligno venga y se lleve la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Mm, mm. 26 minutos, todavía me queda tiempo. Número 35, número 35. Ante la sobrecarga de estímulos y datos que recibimos, el silencio es un bien precioso, ya que asegura que, perdón, ya que asegura un espacio para la concentración y el discernimiento. La necesidad de buscar el silencio en la cultura digital aumenta la importancia de la concentración y la escucha. En los ambientes educativos o de trabajo, así como en las familias y en las comunidades, se hace cada vez más necesario que nos separemos de los dispositivos digitales. Ahora que estamos en Cuaresma, yo creo que siempre, para las personas de hoy día, siempre es bueno, digamos, ayunar de tecnología. Me lo digo a mí mismo. Mm, Debería ser un mayor esfuerzo. El, entre comillas, silencio, en este caso, puede compararse con una desintoxicación digital, que no es simplemente una abstinencia, sino una forma de interactuar a un nivel más profundo con Dios y con los demás. Número 36. La escucha surge del silencio. Parece obvio, pero es importante. Es obvio, pero es importante, ¿cierto? Y es fundamental para cuidar de los demás. Mediante la escucha, acogemos al otro, le ofrecemos hospitalidad y le mostramos respeto. Escuchar es también un acto de humildad por nuestra parte, puesto que reconocemos la verdad, la sabiduría y el valor más allá de nuestras propias perspectivas limitadas. Ujú. Sin la disposición para escuchar, no somos capaces de recibir el don del otro. Ok. Con los oídos del corazón. Número 37. Con la velocidad y la inmediatez de la cultura digital que ponen a prueba nuestra atención y nuestra capacidad de concentración, escuchar es aún más importante en nuestra vida espiritual. Un enfoque contemplativo de la vida es contracultural, mm, incluso profético, y puede ser formativo no solo para las personas, sino también para la cultura en su totalidad. Comprometerse a escuchar en las redes sociales es un punto de partida fundamental para avanzar hacia una red hecha no tanto de bits, avatar y, entre comillas, me gusta, como de personas. De este modo, pasaremos de reacciones rápidas, suposiciones engañosas y comentarios impulsivos a crear oportunidades para el diálogo, para plantear preguntas con el fin de aprender más, para demostrar cuidado y compasión y para reconocer la dignidad de las personas que encontramos. Ya, entre. Este documento obviamente no solamente le sirve a los cristianos, ¿cierto? Yo diría que, bueno, como dicen de repente los papas cuando escriben una carta, ¿cierto? Dicen, para los cristianos, no siempre, pero a veces lo dicen, para los cristianos y para toda persona de buena voluntad. No diría yo que esto le podría servir a más personas además de los cristianos. Y no solamente personas que hacen contenido en las redes sociales, yo creo que esto va más allá de eso, ¿cierto? Esto también habla de la vida cotidiana, de cómo nosotros tratamos a las personas en el día a día en persona. Número 38. La cultura digital ha incrementado enormemente nuestro acceso a los otros.
dándonos así la oportunidad de escuchar mucho más. Cuando se habla de, entre comillas, escucha en las redes sociales, habitualmente se hace referencia a procesos de monitorización de los datos y de las estadísticas de interacción, así como a acciones dirigidas al análisis de marketing de los comportamientos sociales presentes en las redes. Resulta obvio que esto no es suficiente para que las redes sociales sean ambientes de escucha y diálogo. Escuchar intencionalmente en el contexto digital requiere un tipo de escucha que se realiza, entre comillas, con los oídos del corazón. Ok, ya, cuando tú hablas con los oídos del corazón, yo sospecho que los cristianos van a entender, pero hay personas que no son cristianas van a decir, "What? ¿Qué es eso?" El corazón, ¿cierto? De eso estamos hablando en la lectura de la carta encíclica de Dilexit Nos. El corazón, ese lugar, ese centro, ¿cierto? Donde está el verdadero yo, ese centro donde están los sentimientos, el yo más honesto, ¿cierto? El yo más completo. Ese centro que en el fondo no se puede conocer por completo y no se puede desarrollar y no se puede manifestar en el mundo si no es a través de la gracia de Dios, ¿cierto? Yo lo entiendo de esta manera de que para conocernos a nosotros mismos, yo estoy seguro de que la idea esta de conocerse a uno mismo es una idea que ateos y no cristianos, ¿cierto? Pueden entender perfectamente conocerse a uno mismo y que para conocerse a uno mismo tiene que existir algo así como una herramienta, lo digo entre comillas, ¿cierto? Y en el caso de los cristianos, la herramienta para conocerse a uno mismo es Cristo, ¿cierto? Él es el camino. Obviamente no es solamente una herramienta, pero es algo así, es una analogía nada más. Que nosotros nos conocemos a nosotros mismos gracias a Cristo. Él nos ayuda, Él nos revela nuestro verdadero yo. Y nosotros hablamos de nuestro verdadero yo en términos cristianos como nuestro corazón. ¿Ok? Es algo abstracto, yo sé, pero es una abstracción que en el fondo tiene una correlación directa con nuestra experiencia consciente. Ya no, aquí no nos vamos a poner materialistas y vamos a decir, no, es que, es que nuestra mente es idéntico al cerebro, es idéntico a las reacciones químicas del cerebro. Whatever, ¿cierto? Porque ese es un reduccionismo absurdo que en el fondo lo que hace es ocultar, ¿cierto? Debajo de la alfombra toda la fenomenología mental. Eso, es- me molesta eso, pero bueno, ¿en qué? ¿Dónde iba? Más allá de la capacidad física de percibir sonidos, es estar abierto a otro con nuestro ser, una apertura del corazón que hace posible la cercanía. Es una actitud de atención y hospitalidad que resulta fundamental para establecer una comunicación. Este conocimiento se aplica tanto a la oración contemplativa como a las personas que buscan relaciones auténticas y comunidades genuinas. El deseo de estar en relación con otros y con el otro, con Dios, sigue siendo una necesidad humana fundamental que resulta evidente también en el deseo conectividad, what? También en el deseo, creo que ahí falta un D, en el deseo de conectividad típico de la cultura digital. El deseo, sí, falta un D, creo. Número 39. El diálogo interior y la relación con Dios, que el don divino de la fe hace posibles, son esenciales para permitirnos crecer en nuestra capacidad de escuchar bien. La palabra de Dios desempeña también un papel fundamental en este diálogo interior. ¿Se dan cuenta que en el fondo no es solamente eso, ¿cierto? Pero que se trata la palabra de Dios, que se trata a Dios como algo muy concreto que tiene un efecto, ¿cierto?, en la vida del cristiano. Para mí esto es curioso porque diría yo que muchas veces los ateos y gente de ese estilo, en el fondo, de nuevo, desestiman la fenomenología cristiana. Y el cristiano está diciendo, no, no, no. Cuando yo te digo que creo en Cristo, cuando yo te digo que siento la presencia de Cristo, cuando yo te digo que creo en Dios y cosas por el estilo, en el fondo te estoy hablando de algo que tiene una manifestación muy práctica en mi vida. Es algo muy concreto. No es una, no es simplemente, no te estoy hablando de poesía, no te estoy hablando de una fantasía, te estoy hablando de algo que se siente de una forma particular, que realmente se manifiesta en mi vida al punto que, no sé si todo el mundo puede hacer esto, pero porque algunas personas tal vez siempre se han sentido de esa manera y otras personas, como es mi caso, por ejemplo, yo no siempre me he sentido de esa manera y he comenzado a sentirme de esa manera al punto de que para mí es totalmente distinguible lo que está pasando, ¿cierto? No es una cosa que es como, no, ya estoy confundiendo, a lo mejor me pasa esto, pero en realidad estoy confundido. No, no, no. Lo que me pasa es tan radical, es tan obvio en mi experiencia mental, en mi experiencia del mundo, que no puedo ignorarlo. Entonces,
es curioso porque así se habla de la palabra de Dios, ¿cierto? Así se habla de Dios, de su presencia en tu vida, como algo notorio, como algo práctico, como algo distinguible, ¿ok? Y es muy difícil, supongo yo, que una persona pueda entender. Creo que una persona intelectualmente puede entender eso, aunque es raro que alguien lo haga. Creo que hay un atisbo de eso, sí, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, tienes a todos estos grupos que dicen, bueno, tenemos que defender nuestra cultura judeocristiana. Yo creo que hay como un comienzo de eso, como de querer entender que la conciencia cristiana es algo que produce algo que es bueno y deseable, ¿cierto? Pero obviamente no es suficiente porque todas estas expresiones que dicen tenemos que proteger nuestra cultura judeocristiana, tenemos que recuperarla, ¿cierto? Pareciera ser que al final del día de todas formas están planteando un cristianismo sin Cristo, ¿cierto? Es como algo más bien pragmático que otra cosa. Es muy triste eso porque no va a funcionar. Es obvio que no va a funcionar. No puedes tú pretender recuperar la cultura judeocristiana, particularmente la cultura cristiana, ¿cierto? Porque en el caso de Chile al menos, nuestra cultura es más bien cristiana, directamente cristiana. Obviamente el cristianismo teniendo su base en el judaísmo, pero es directamente cristiana. Por lo tanto, cuando uno dice queremos recuperar nuestra cultura cristiana, pero no queremos nada con la iglesia, no queremos nada con el evangelio, ¿cierto? No queremos, porque en el fondo, de nuevo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué significa cristianismo? Como mínimo significa seguir a Cristo. Y la pregunta es seguir a quién, ¿cierto? Porque ustedes se dan cuenta de que todos esos movimientos que utilizan esa frase de vamos a utilizar, vamos a recuperar, vamos a defender nuestra cultura judeocristiana, ¿cierto? No tienen en mente a Cristo, nunca hablan de él, no lo conocen. Y no pareciera ser que lo quieran conocer. Ni siquiera pareciera ser que tengan así como la idea de que hay algo así como un Cristo que conocer. Es curiosísimo. Es curiosísimo porque cuando uno les llama la atención por eso, te ignoran. Es como, "Nah, fanático". Es súper loco porque al final ellos tratan esa cultura judeocristiana o cristiana, ¿cierto? Como algo bueno, como algo deseable. Por lo tanto, ellos saben que el cristianismo produce algo que es bueno. La pregunta es, ¿un cristiano puede producir eso que es bueno y deseable para estas personas, ¿cierto? Sin que ese cristiano tenga en cuenta a Cristo, sin que Cristo sea el centro de su vida, sin que Cristo sea el motor, ¿cierto? La finalidad del cristiano. Y yo digo que no, es obvio que no. De nuevo, ¿por qué? Porque están desestimando por completo la fenomenología cristiana, no les interesa. Ven el cristianismo como una ideología más. Pero lo más terrible de todo es que no están, bueno, supongo que aquí está la cosa, ¿cierto? Como no están dispuestos a escuchar, no quieren escuchar, no tienen esa apertura. Y molesta un poco, pero al mismo tiempo uno tiene que entender que si uno tiene esa apertura, es por una gracia, es un don. Por lo tanto, uno tampoco puede ser demasiado duro con ellos en el sentido bueno, de hacerles la cruz, ¿cierto? Decir, no, no sé si para un cristiano está bien decir eso, pero ¿me entienden? Así como aislarlo, es como no quiero nada contigo. Hmm, tengo que pensar más en eso. Leí esta, leí el número profundamente formativa y que hace posible la experiencia lenta de liberar. Creo que no. Lo voy a leer de nuevo. 39. El diálogo interior y la relación con Dios, que el don divino de la fe hace posibles, son esenciales para permitirnos crecer en nuestra capacidad de escuchar bien. La palabra de Dios desempeña también un papel fundamental en este diálogo interior. La escucha orante de la palabra en las escrituras mediante la práctica de la lectura espiritual perdón, de textos bíblicos como en la Lectio Divina, puede ser profundamente formativa, ya que hace posibles una experiencia lenta, deliberada y contemplativa. Lectio Divina. Ja, ja, ja. ¿Dónde anoto eso? Yatre, se me va a olvidar. ¿Crees? Ok, voy a leer estos dos puntos que me quedan para luego seguir en el próximo programa con esta parte que dice discernir nuestra presencia en las redes sociales. Ok, número 39. El diálogo interior. No, ya lo leí, perdón, me queda el 40. 40. La palabra, entre comillas, palabra del día o evangelio del día están entre los temas más buscados en Google por los cristianos. Y se puede decir con seguridad que el ambiente digital nos ha traído muchas posibilidades nuevas y más simples que facilitan el encuentro regular con la palabra divina.
Nuestro encuentro con la palabra de Dios vivo, incluso a través de Internet, hace que pasemos de ver información en la pantalla a encontrarnos con otra persona que cuenta una historia. Si tenemos en cuenta que nos estamos conectando con otras personas detrás de la pantalla, la práctica de la escucha puede extender la hospitalidad a las historias de los demás y comenzar a forjar relaciones. Estuvo interesante, estuvo interesante. Em, creo que creo que comenté demasiado. Ocupé mucho tiempo en dar mi opinión sobre cosas, sobre lo que estoy leyendo, por sobre leer el documento. Pero bueno, es que es difícil no hablar de estas cosas, ¿cierto? Porque es tan interesante para un cristiano. Yo sé que hay personas que no son cristianas que probablemente no van a querer ni escuchar esto, pero bueno, no importa, no importa. O sí importa. Sí, bueno, sí importa, es importante. Sería bueno que quisieran escuchar, pero para eso uno tiene que orar y uno tiene que dar testimonio. Y tal vez eso les abriría el corazón, ¿cierto? En vez de tratar ahí de empujarle la cuestión, es que si tú no crees lo que yo creo, porque es lógico lo que te estoy diciendo, entonces es porque tienes mala voluntad, porque eres tonto, porque no sé qué, bla, 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 bla. Las cosas no son tan sencillas. Ok, entonces, para la siguiente entrega vamos a hablar de discernir nuestra presencia en las redes sociales. Amigos, si es que llegaron hasta acá, les doy las gracias. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya servido. A mí me pareció bastante interesante esto. Em, es interesante también porque al mismo tiempo estoy leyendo Dylexit Nos, ¿cierto? Y ayuda a comprender mejor esto que están relatando aquí. Eh, ok, si les gustó, por favor, si no les molesta, dejen su like. Si pueden dejar un comentario, eso sería fantástico, eso ayuda. Si pueden compartirlo con alguien con quien a quien ustedes crean que le podría interesar esto, eso también sería fantástico. Les pido, por favor, que oren por mí, yo oro por ustedes, oremos los unos por los otros. Eso sería fantástico también. Muchas gracias amigos, espero que estén muy bien, que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Adiós.